finalmente, ¿qué tiene este libro? Sí, el libro Armando Capiró, Grande por Siempre. Como bien dice su título, o parte de su título, es dedicado a Armando Capiró Laferte. Trata sobre, o sea, es una biografía que trata sobre la carrera deportiva y la vida de ese gran pelotero cubano, quien se destacó sobre todo en toda la década de 70 por su poder al bate, por su buen desempeño en los jardines, sobre todo en el jardín izquierdo. Todavía es considerado el mejor left field que ha tenido aquel béisbol, o sea, de series nacionales, la pelota jugada en Cuba después del año 62, cuando se abolió el profesionalismo. Capiró, como muchos saben, o otros recuerdan, fue en su momento de mayor esplendor el mejor pelotero de Cuba, así siendo absolutos, el mejor pelotero de Cuba. Fue el primero en dar 20 jonrones en una temporada y también el primero en dar 100 cuadrangulares. Cuando el picheo que existía en Cuba era bien fuerte, habían pocos equipos, las pelotas con que se jugaba eran de muy mala factura, no tenían mucho bote, los bates de madera eran increíblemente malos. Y en ese periodo él se desarrolló, que yo pienso, y muchos entendidos, los especialistas lo atestiguan, esa fue la época dorada que es el béisbol, la época romántica, pero también la de mayor concentración de calidad. Y él fue un puntal en todos los equipos donde jugó, tanto en los equipos capitalinos como en el equipo Cuba. En todos los equipos donde militó, siempre fue tercero o cuarto bate. En una época que había muy buena ofensiva, tanto en Ciudad de La Habana como en el equipo nacional. Te hago una pregunta, pero Capiró ciertamente de pronto todo se acabó con él, o sea, llegó un momento en que Capiró desapareció. Sí, sin relevar muchos detalles sobre el libro, porque lo que quiero es que conozcan el libro, que lo compren, que conozcan la vida de Capiró, la cual no se puede recoger en un libro, pero bueno, fue mi más modesto homenaje donde traté de rendir honor a esta gran figura del béisbol cubano y también arrojar un poco de luz a ese capítulo, de los muchos que hay, pero a ese capítulo tan oscuro dentro del deporte cubano y concretamente dentro del béisbol cubano, que fue la desaparición, así se puede decir, la desaparición de Armando Capiró Laferte en el año 1980. Capiró había bajado un poquito su nivel de juego por problemas físicos, concretamente una lesión en la rodilla izquierda que motivó algunas intervenciones quirúrgicas. Pero bueno, luego de un proceso de recuperación, él estaba listo para jugar y lo demostró, jugó un año después de eso. Pero de repente desapareció. A diferencia de otros casos, como el caso del propio Pedro José Cheito Rodríguez, que como ustedes saben hice el libro Pase usted, señor Jorrón, sobre su carrera deportiva y su vida, o el caso como por ejemplo la famosa purga de 17 peloteros y entrenadores en el año 82 de Ciudad de La Habana, entre esos el que más destacó fue Rey Vicente Anglada, por lo menos se dio una nota escueta o una explicación escueta, una información segmentada en los medios de difusión masiva del país. Pero en el caso de Capiró no, cuando él deja de hacer el equipo Cuba en el año 80, concretamente para el Mundial de Japón en Tokio, más nunca se supo de Capiró durante 7 largos años. Todo era rumor, todo era bola, todo era comentario de las personas en la calle. Y yo crecí con esa leyenda, escuchando hablar de Armando porque yo era niño, y sus hazañas, pero también los rumores que existían sobre su persona. Concretamente, como estaba diciendo, este libro trata de arrojar un poco de luz, no solamente por lo que digo yo, también por lo que dice el propio Armando Capiró, que lo entrevisté en varias ocasiones. La última de ellas lo entrevisté incluso 2 oportunidades cuando estuvo aquí en Miami el año pasado. Hay otros 19 entrevistados que arrojan también bastante información sobre, repito, este capítulo tan oscuro. Lo que sí está claro es que él desapareció por los caprichos personales de un alto dirigente político, no solamente de Ciudad de La Habana, sino del país. Y sencillamente por esta inquina personal, Capiró dejó de jugar. Y lo que es peor, sí, se puede decir así, le regaron 2 viles rumores sobre su persona, sobre su moral. Uno, sobre todo, ha trascendido en el tiempo y todavía tiene connotaciones negativas en Cuba, al tratarse de una figura pública y tan querida y tan respetada que dentro del deporte nacional, que como saben ustedes, pasión de los cubanos y particularmente el béisbol, que es relativo a su supuesta homosexualidad, lo cual es una calumnia. Los regímenes totalitarios de estos de corte estalinistas muchas veces no te matan al hombre físico, lo que te tratan de destruir la imagen.
Eso tiene incluso un nombre en la teoría que ellos mismos han dado a conocer, que es el fusilamiento de la reputación. Sencillamente Armando Capiró, pelotero, que aunque era una gloria de Cuba, era un pelotero que no tiene acceso a los medios de difusión masiva y mucho menos derecho a defenderse de nada, no solamente fue marginado, le prohibieron terminantemente jugar béisbol, incluso en las categorías provinciales, no solamente en la serie nacional, sino tampoco en las categorías provinciales. No bastó con que le prohibieran jugar, sino que le regaron ese rumor, o como bien se conoce en Cuba, esa bola. Y todavía, lamentablemente, fuera del país y en el país, muchas personas lo creen a pie juntillas. Es una verdad absoluta. Entonces, este libro es un homenaje, es un tributo a su extraordinaria carrera deportiva. Aquí van a ver muchas de sus hazañas, de sus logros individuales y colectivos con el equipo Cuba y con los equipos Habana e Industriales, que fue con los que más jugó él en series nacionales y selectivas durante 14 años, de los cuales estuvo 10 en el equipo nacional, sino también trata la cuestión humana, histórico y social, y la tragedia personal que él vivió y que de cierta forma ha vivido. Ahora vemos... Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo fue la vida de Capiró una vez que, digamos, que esa personalidad política e influyente dentro de Cuba decide acabar con él? ¿Cómo fue su vida? La investigación, que me llevó 8 años en hacerla, es bien complicada, porque como ustedes saben, en el caso cubano no es fácil acceder a determinados archivos o informaciones donde tú puedas demostrar con datos y citas concretas determinadas actividades, o en este caso suspensiones. En el caso de él, como ya planteé, no se dio una información pública, pero sí tengo 20 entrevistados, tengo bastantes indicios. Aparte, el propio Capiró no me va a engañar. Quiero aprovechar para decir que él es una persona muy parca al hablar, no es de fácil palabra, pero poco a poco establecemos una relación en la cual él se abrió y me habló bastante de sus sentimientos o de su resentimiento y de lo mucho que pasó y sufrió. Hay que situarse en época, en contexto, en el año 80. De repente era el mayor ídolo que había, por lo menos en Ciudad de La Habana, y uno de los 3 más grandes sluggers, bateadores que existía en Cuba en ese momento. Cuando tenía 32 años, todavía podía jugar mucho béisbol. Y de repente lo desaparecen de la escena pública. Yo recuerdo que aunque no dijeron cuál fue la causa, más nunca se habló de él. Y recuerdo que aunque no se borró de los récords oficialmente, como se hizo con otros casos, como el de Anglada, que sí se dijo que se iba a borrar de los récords, algo absurdo. En el caso de él, yo recuerdo que anualmente reflejaban en muchas publicaciones, yo lo cito en el libro, por ejemplo, los 10 primeros por departamento, por ponerte un ejemplo, en cuadrangulares. Él era el tercero de por vida en ese momento. Aceptaban su nombre. Es como si no hubiera existido. Entonces pasaron 7 largos años hasta que finalmente se cumplió lo que bien le prometió ese alto dirigente político, quien le dijo que mientras él estuviera en ese cargo, él más nunca iba a poder jugar pelota. Y en efecto, a los 7 años, cuando ese señor dejó el cargo que tenía, fue que Capiró pudo jugar la siguiente serie provincial ya con 40 años. Y tuvo tremenda actuación que lo hizo ser considerado para jugar en la 28 serie nacional, en la serie 88-89. ¿Pero cómo fue que en esos años, ¿cómo fue su vida en esos años? O sea, en esos años, según me narra él y algunas amistades de él, incluso atletas, su vida fue bien dura, bien triste. Dejó de recibir, por supuesto, las atenciones que recibían los atletas del equipo nacional de béisbol, e incluso no tenía trabajo, no tenía dónde trabajar. Imagínense, pelotero que a los 32 años de edad de jugar pelota, que nunca se había preparado para otra cosa en la vida, tampoco puede entrenar. Él me plantea que la única persona que le dio una mano amiga y a la cual él le debe no morirse prácticamente o literalmente de hambre fue el comandante Ordaz, en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, más conocido como Mazorra, de donde cerca de ahí es precisamente Armando Capiró, él es de Santiago de Las Vegas. Ahí fue donde él pudo trabajar en el psiquiátrico e incluso llegó a trabajar de instructor deportivo ahí en el psiquiátrico, que bueno, que siempre se caracterizó por tener muchas actividades deportivas y a nivel municipal y provincial siempre tuvo, en béisbol sobre todo, tuvo tremendas actuaciones el hospital psiquiátrico. Y gracias a eso él
salvó un poco su vida personal, familiar y económica, porque de pan vive el hombre también. ¿Y quiénes son, o sea, cuéntame algunas de las personas con las que conversaste para hacer el libro? Conversé con muchas personas, pero entrevistas como tal hay 20 entrevistados. El propio, por supuesto, Armando Capiró, algunos amigos de él que las personas no conocen, pero sí otras figuras que son bien conocidas en el béisbol, no solamente de Ciudad de La Habana, sino de Cuba y mundial. Por ejemplo, te puedo citar que para mí, para no ser absoluto, fue una de las entrevistas que más me impactó, más me gustó y más luz arrojó a la problemática de la desaparición y la salida del béisbol nacional de Armando Capiró, que fue la entrevista concretamente que me dio Euclides Rojas. También están entrevistados otros peloteros como Ángel Leocadio Díaz, Rolando Verde, Rey Vicente Anglada, estelares lanzadores como Rolando Macías, Rogelio García, Félix Pino, Juan Carlos Oliva, o sea, pitchers a los cuales él se enfrentó y con los cuales él compartió. También Antonio Muñoz, Pedro José Cheito Rodríguez. O sea, son algunas de las figuras que así más ahora puedo mencionarles, entre otros. Y en cuanto al libro, desde el punto de vista gráfico, El libro, primero que todo, debo agradecerle a la persona de Modesto Arocha, de la editorial Alexandra Library, quien con su paciencia y su profesionalidad me ayudó mucho en que este libro viera al fin, sea finalmente publicado. Este libro consta, como ya expliqué, de 20 entrevistas, tiene 9 box scores de juegos que tanto en series nacionales como en eventos internacionales Capiró estuvo y tuvo un papel importante, como jonrones o batazos que empataron o decidieron juegos y campeonatos. Tiene también 13 tablas estadísticas con todas las estadísticas nacionales e internacionales que he podido reunir y que son bien confiables, año por año, campeonato por campeonato, serie por serie, de Armando Capiró, y también algunas comparaciones de él con grandes sluggers de la época. Porque en el caso de Capiró, como jugó tan pocos años, con una bola que no botaba, en series que más bien fueron series de poco juego, el bate de madera, picheo fuerte, es increíble como tantos peloteros de mucha menos calidad que él tengan mejores estadísticas que él. Entonces, yo lo sitúo en contexto para que la gente vea, el que no lo conoció, y el que lo conoció y que lo fije mejor y que lo recuerde, lo grande que fue Armando Capiró. Por eso se llama Armando Capiró, grande por siempre. No me refiero a su grandeza, a su altura, que es un hombre de 6'3", sino a su grandeza atlética y sobre todo a su grandeza humana, una persona muy humilde, muy noble y que merece que su historia sea conocida. Una persona que estuvo en el pináculo de la gloria, pero también ha sufrido mucho. Ahora vemos como tantos cubanos brillan en grandes ligas, el paso que él nos dio porque fue víctima de su época, de un sistema, de un engaño, de un romanticismo, que toda esa playa de jugadores en los cuales Armando Capiró era un puntal, nunca dieron el paso. Y ahora ven cómo están triunfando los cubanos. Incluso algunos en su posición, algunos con su característica, por ejemplo, de ese gran poder al bate, o ese gran brazo que lo distinguió siempre en la defensa de cualquiera de los 3 jardines, pero sobre todo en el jardín izquierdo, que fue donde más se desempeñó. Ahora vemos, por ejemplo, a Yasiel Puig, y muchos no... Por supuesto que enseguida nos vienen a la mente los tremendos tiros que hacía Capiró, tanto desde el jardín izquierdo como en el jardín derecho, a tercera, a home, que motivó célebres historias y grandes anécdotas. Algunas están reflejadas en el libro, incluso comparaciones que hicieron entre él y el gran Roberto Clemente, que todos saben perfectamente quién fue Roberto Clemente. Y era un pelotero que era puro talento, pura calidad, para brillar en el mejor béisbol del mundo. Que no lo hizo, todos sabemos por qué, pero que la tenía, era un hecho. Y sin embargo, miren cómo terminó su carrera, y sin embargo, miren cómo él y otros están ahora en Cuba, que no están bien de salud, no están bien casi nada. Él mismo estuvo aquí el año pasado, muchas personas podrán recordarlo, había sufrido una isquemia hacía poco, tiene serios problemas en la... Él mismo estuvo aquí en el 2013. Él mismo estuvo aquí en el 2013 como parte del pequeño grupo de ex peloteros industriales que vinieron. Me atrevería a asegurar que él y tal vez 1 o 2 peloteros más fueron los más seguidos por todos los aficionados, por todas las personas del exilio, sobre el cual no pende ninguna sola mancha,
de nada y se vio que estaba bien resquebrajada su salud, tanto por una isquemia como por serios problemas en una pierna, una úlcera tremenda y desgaste. El desgaste que tiene que venir de tantos años de sufrimiento, de penuria, no solamente económicas y materiales, sino espirituales, que eso acaba con el ser humano, con el hombre. Yo sé que este libro a él lo voy a poner muy feliz y este es un compromiso que yo tenía con él hace muchos años, porque hace muchos años él me ha preguntado mucho, el libro, Fernando, el libro, y yo tengo mucho deseo que él lo reciba en sus manos. Y yo sé que este tributo mío, este homenaje que yo le doy, es el mismo que le está dando, o sea, los que lo vieron jugar, los aficionados cubanos, donde quiera que estén.